En un mundo donde la sensación de inseguridad se cierne sobre la cotidianidad, cada vez más personas consideran indispensable llevar algún tipo de protección personal al salir de casa. Desde aerosoles de pimienta hasta alarmas personales e incluso pistolas paralizantes, estos objetos se han convertido en parte de la rutina diaria, tan esenciales como las llaves o la billetera. En un entorno donde el peligro parece acechar cada vez más cerca, no es de extrañar que algunos contemplen medidas más drásticas, como portar un arma de fuego para defensa personal. Así comienza nuestra historia de hoy, centrada en una joven estudiante universitaria de tan solo 19 años, quien no solo cargaba con el peso de sus sueños y aspiraciones, sino también con el horror inimaginable que estaba por desatarse. Esta es la historia de Brianna Dennison. Brianna, o Bri, como cariñosamente la llamaban, era estudiante de tercer año en el Santa Barbara City College, donde se especializaba en psicología infantil. Durante las vacaciones de invierno regresó a su hogar en Reno, Nevada. Fue entonces cuando, una noche, desapareció sin dejar rastro alguno desde la casa de una amiga. Una pesadilla que nadie desea imaginar, ser arrebatado de un lugar que debería ser seguro mientras se duerme. La investigación policial destapó una serie de detalles sombríos que conmocionaron a toda la comunidad, envolviendo a Reno en una atmósfera de miedo y desconsuelo. Lo que comenzó como un caso de persona desaparecida acabó en tragedia. Brianna Dennison nació el 29 de marzo de 1988, hija de Jeff y Bridget Dennison. Creció en Reno junto a su hermano menor, Brighton, en una familia unida que parecía tenerlo todo. Jeff dirigía un negocio, mientras que Bridget se encargaba de que el hogar estuviera lleno de amor. Sin embargo, en 1994, cuando Bri tenía apenas 6 años, su mundo se desmoronó. Jeff, con tan solo 34 años, se quitó la vida en medio de una investigación federal por malversación de fondos. Este suceso devastó a la familia, dejando a Bridget al frente de la crianza de 2 niños pequeños, esforzándose por mantener la unidad familiar a pesar de la pérdida y el dolor. A pesar de todo, Bri se mantuvo como una luz en la oscuridad, extrovertida, cálida y llena de energía. Su presencia animaba a quienes la rodeaban. Ella y su hermano compartían un vínculo profundo, y su madre se convirtió en su pilar fundamental. Tras la muerte de su padre, la familia decidió buscar un nuevo comienzo en Mendocino, California, el pueblo natal de Bridget, con la esperanza de encontrar paz y sanación. Durante un tiempo, eso fue exactamente lo que lograron. Bri era una persona que conectaba fácilmente con los demás, irradiando una energía acogedora que hacía que todos se sintieran cómodos a su alrededor. Hacer amigos era algo natural para ella, sin esfuerzo alguno. Después de graduarse de la Reno High School en 2006, Brianna ya tenía su próximo capítulo en mente, la universidad. Una joven que, a pesar de las adversidades, continuaba persiguiendo sus sueños con determinación y alegría, dejando una huella indeleble en quienes tuvieron la fortuna de conocerla. Pero en un mundo donde el peligro acecha en cada esquina, su historia nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. En las soleadas costas de California, en Santa Bárbara, una joven llamada Brianna Dennison había encontrado su vocación. Estudiante de psicología infantil en el Santa Barbara City College, su empatía y dedicación hacia los más pequeños la distinguían. Sus amigos solían decir que había encontrado su verdadero llamado. Ayudar a otros, especialmente a los niños, era lo que estaba destinada a hacer. Pero Bri no era solo una estudiante aplicada, era también una aventurera incansable. Durante un año de estudios en el extranjero, en la majestuosa ciudad de Roma, fue conquistada por el deseo de viajar. Desde ese momento no hubo vuelta atrás. Desde las playas de Hawái hasta el bullicio de Nueva York, desde las coloridas calles de México hasta los templos antiguos de Japón, pasando por las pirámides de Egipto y los románticos paisajes de Francia, Bri se sumergió en cada cultura, capturando cada instante de su experiencia.
A sus 19 años vivía con la intensidad de quien comprende la fugacidad de la vida. En su hogar, el vínculo más fuerte de Bree era con su hermano menor, Brighton. Juntos compartían una conexión inquebrantable. Bree era su guía, su protectora, la persona a quien siempre podía acudir, la hermana mayor que todos desearían tener. La vida de Brianna Dennison era prometedora, llena de alegría y posibilidades. Sin embargo, todo cambió en enero de 2008. Aquel receso invernal que debía ser una oportunidad para recargar energías y disfrutar del tiempo en su hogar en Reno, Nevada, se convirtió en el inicio de una pesadilla que ninguna familia desearía vivir. Bree había regresado a casa para reunirse con sus amigos de la secundaria. Tenían una serie de planes, eventos y fiestas organizados por Summer Winter Action Tours, una compañía conocida por crear actividades estudiantiles llenas de dinamismo. Era el fin de semana de Martin Luther King Jr., un fin de semana largo lleno de música, energía y emoción. La noche del 19 de enero, Bree y sus amigos se sumergieron en la celebración. Asistieron a varios eventos, bailaron y rieron, disfrutando de cada momento con la despreocupación de la juventud. Un evento destacado fue una gran fiesta en el Sands Regency Resort, ahora conocido como el Hotel Resort en North Arlington Avenue. La noche transcurrió entre risas, música y amistad, y antes de que se dieran cuenta, la medianoche había pasado. Esa noche, Bree se quedaba con dos amigas cercanas, Jessica y su anfitriona Katie, en el apartamento de Katie, cerca de la Universidad de Nevada. Cuando Katie y Bree regresaron a casa, Jessica ya estaba allí, conversando con un joven que ninguna de ellas conocía bien. Jessica tenía que trabajar temprano al día siguiente, así que después de un breve saludo se retiró a descansar. Katie y Bree hicieron lo mismo. Se pusieron ropa cómoda, se prepararon para dormir y se despidieron hasta el día siguiente. Por razones personales, Bree optó por dormir en la sala en lugar de en un dormitorio. Se acomodó en el sofá con una almohada, dos mantas y su oso de peluche, creando un rincón sencillo, acogedor y familiar. Katie, por su parte, se retiró a su habitación. Aquí surge un detalle crucial. El apartamento tenía una puerta de vidrio en la entrada y las compañeras de cuarto nunca la cerraban con llave. Su lógica era simple. Si alguna perdía las llaves, aún podría entrar. Esta aparente medida de conveniencia pronto se convertiría en un factor determinante en el desarrollo de los acontecimientos. La vida, a menudo imprevisible, nos recuerda que en su fragilidad reside una belleza compleja. La historia de Brianna, llena de promesas y sueños, se convierte en un reflejo de la luz y la sombra que coexisten en nuestro mundo, recordándonos que cada momento vivido es un tesoro que debemos atesorar con cuidado y gratitud. En retrospectiva, la seguridad era una ilusión, pero en ese momento no parecía importante. Nunca habían tenido un problema antes, y eso es lo engañoso de sentirse seguro. Puede desvanecerse en un instante. Aquella pequeña decisión, esa falsa sensación de seguridad, terminaría persiguiendo a todos los que amaban a Bree por el resto de sus días. Esa noche, los registros telefónicos muestran que Bree habló con su novio Cameron. Llevaban juntos desde su primer año en la universidad. Discutieron un poco, principalmente sobre sus salidas nocturnas a fiestas, pero eventualmente las aguas se calmaron. Se reconciliaron antes de colgar. Algún tiempo después, Bree debió haber caído en un sueño profundo. A la mañana siguiente, el 20 de enero, alrededor de las 9, Jessica y Katie se despertaron y comenzaron su día. Bree ya no estaba en el sofá, pero no le dieron demasiada importancia. Asumieron que se había trasladado a su habitación durante la noche. Todo parecía completamente normal, pero a medida que avanzaba la mañana, esa sensación comenzó a cambiar. Pasaron las horas y Bree aún no salía de su habitación. Cuando finalmente fueron a buscarla, se dieron cuenta de que algo andaba mal. Su habitación estaba vacía, nunca había entrado allí. Al regresar a la sala de estar, algo captó inmediatamente su atención. Una manta seguía extendida sobre el sofá,
justo donde Bree había estado durmiendo. Pero la otra estaba en el suelo de la cocina, cerca de la puerta trasera, lejos de donde debería haber estado. Su oso de peluche también había desaparecido, y luego el detalle que hizo que un escalofrío recorriera a Katie y Jessica, una mancha roja en la almohada que Bree había usado. La ansiedad se apoderó de ellas. Tomaron el teléfono y llamaron a la madre de Bree, Bridget, aterrorizadas de que algo horrible hubiera sucedido. Dentro del apartamento, la billetera, el teléfono y el bolso de Bree estaban allí, intactos. Era evidente que no había salido por su propia voluntad. El corazón de Bridget se hundió. Marcó el número de emergencias. La policía llegó rápidamente y comenzó a inspeccionar el apartamento. No había señales de entrada forzada, nada robado, nada roto. Pero con la puerta delantera dejada sin llave esa noche, los investigadores temían lo peor, que alguien se hubiera deslizado mientras Bree dormía y la hubiera llevado. Entonces las cosas se volvieron aún más inquietantes. Cuando los oficiales examinaron la almohada más de cerca, encontraron 3 manchas rojas y manchas de rímel a lo largo de un lado. Al principio pensaron que tal vez Bree había estado llorando después de su llamada telefónica con Cameron. Eso podría explicar el maquillaje. Las manchas, esas eran diferentes. Y lo que descubrieron a continuación lo cambió todo. Pequeñas perforaciones, indentaciones diminutas presionadas en la tela, marcas que parecían inquietantemente mordeduras. Fue una realización horrorosa. Bree no solo había estado llorando en esa almohada. La aparente tranquilidad del apartamento se transformó en un escenario de misterio y temor. La ausencia de Bree dejó un vacío inexplicable, un eco de preguntas sin respuesta que resonaban en cada rincón. El tiempo, que antes avanzaba con indiferencia, ahora se detuvo, atrapado en un momento de incertidumbre y desasosiego. En el silencio que siguió se gestaba una verdad inquietante, una que desafiaba la comprensión y exigía una búsqueda desesperada de lo que realmente había sucedido. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por el eco de un crimen atroz. La escena era sombría, teñida de desesperación e incertidumbre. Los detectives, con rostros serios, sellaron el apartamento, un santuario convertido en el epicentro de un misterio escalofriante. El análisis forense era ahora la clave para desentrañar un enigma que se tornaba cada vez más oscuro. El retorno de los resultados forenses confirmó los peores temores. ADN masculino fue hallado en el sofá y el picaporte, junto al ADN de Bree en una almohada manchada de sangre. La ausencia de cualquier rastro de ella llevó el caso a un nivel superior de urgencia. La Oficina Federal de Investigaciones se unió a la búsqueda, transformando lo que comenzó como una simple búsqueda de una persona desaparecida en una carrera frenética contra el tiempo. Bree había desaparecido de un lugar que creía seguro, y lo más inquietante era que quizás no había sido la primera víctima. En los meses previos a su desaparición, varias mujeres en la región habían reportado agresiones violentas, todas con un patrón alarmantemente similar. Los detectives temían ahora estar enfrentándose a un delincuente reincidente. La investigación comenzó por los círculos más cercanos a Bree. Familiares, amigos y las últimas personas que la vieron antes de su desaparición fueron interrogados. Entre los primeros en ser cuestionados estaban Cameron, el novio de Bree, y el hombre que había llevado a Jessica a casa aquella noche. Ambos cooperaron plenamente y pronto fueron descartados, ya que sus coartadas se confirmaron y las pruebas de ADN no los involucraron. Sin embargo, los investigadores no podían permitirse descansar. Cada pista, por insignificante que enero de 2008, una nueva testigo se presentó. Relató a la policía que una amiga había sido atacada y robada en el estacionamiento de la Universidad de Nevada. La víctima no vio el rostro del agresor, pero recordaba 2 detalles cruciales. Era un hombre blanco y conducía una camioneta azul, posiblemente un Toyota Tacoma del año 2007 u 2008. La conexión se volvió escalofriante cuando los investigadores compararon el ADN del caso de Bree con el del asalto en el estacionamiento.
Era el mismo hombre. El impacto para la familia de Bree fue devastador, pero también representó el primer avance significativo. Los detectives hicieron público el caso, compartiendo detalles del sospechoso y la conexión de ADN, con la esperanza de que alguien pudiera reconocer al agresor o su vehículo. Pronto, otra mujer se presentó. También había sido atacada violentamente cerca de la misma área. Su relato reflejaba el de Bree de manera aterradora. Misma ubicación, mismo método, mismo tipo de miedo, y un detalle perturbador unía todos los crímenes. Cada vez el atacante tomaba algo de la víctima, un recuerdo, un trofeo. En todos los casos robaba la ropa interior de las mujeres, un recordatorio retorcido de sus actos. Pero esta vez, los investigadores finalmente tuvieron un rayo de esperanza. Una de las sobrevivientes había logrado ver su rostro, un vistazo fugaz que podría ser la clave para romper el ciclo de terror. En la búsqueda de justicia, la verdad se convierte en el faro que ilumina la oscuridad, recordándonos que, incluso en los momentos más sombríos, la esperanza y la humanidad prevalecen. La esperanza resurgió tenuemente cuando los artistas lograron crear un boceto compuesto del atacante. Tal vez, con esa imagen, alguien lo reconocería antes de que fuera demasiado tarde. La búsqueda de Brianna Dennison se intensificó rápidamente, expandiéndose en escala y alcance. Voluntarios inundaron la zona, familiares, amigos y desconocidos, todos desesperados por ayudar. Incluso la primera dama de Nevada, Dawn Gibbons, esposa del gobernador Jim Gibbons, se unió al esfuerzo. Juntos recorrieron más de 100 millas cuadradas, negándose a rendirse en su misión de encontrar a Brianna. A pesar del paso de los días, la madre de Bree, Bridget, se aferraba a la esperanza. Después de todo, las dos primeras víctimas de este depredador habían sobrevivido. Quizás, solo quizás, Brianna también lo haría. Los detectives revisaron listas de delincuentes violentos en el área de Reno, buscando a alguien que encajara en el patrón, pero durante semanas no hubo nombre, pista ni rastro alguno. Llegó febrero de 2008, casi un mes desde la desaparición de Brianna, cuando todo cambió. El 15 de febrero, un hombre llamado Albert Jiménez, empleado de eTechnologies, regresaba de su almuerzo en un subway cercano cuando notó algo extraño. Al costado del camino, cerca de un terreno baldío, algo llamó su atención. Parecía una muñeca, vestida con calcetines de un brillante color naranja tirada en la tierra. Sin embargo, al acercarse su estómago se encogió. No era una muñeca, era una mujer. Pánico en su corazón, Albert regresó corriendo a su lugar de trabajo y llamó a la policía. Incluso antes de que los oficiales llegaran, era evidente que algo terrible había ocurrido. Junto al cuerpo había dos pares de ropa interior femenina. Una pertenecía a Brianna, la otra era imposible de identificar. Poco después, las autoridades confirmaron lo que todos temían. Los restos eran de Brianna Dennison, de 19 años. Para su familia fue un golpe indescriptible. La esperanza a la que se habían aferrado se desmoronó instantáneamente. Su peor pesadilla se había hecho realidad. La autopsia pintó un cuadro igualmente horripilante. Brianna había sufrido graves lesiones y los investigadores creían que había sido asesinada con las manos desnudas. Cuando la policía compartió estos hallazgos con los seres queridos de Bree, su amiga Katie notó algo que no tenía sentido. Uno de los pares de ropa interior no identificados, encontrados junto a Bree, le pertenecía a ella. Surgió una pregunta escalofría. La única explicación era aterradora. Debía haber entrado en su apartamento silenciosamente, con confianza, moviéndose de habitación en habitación mientras dormían, buscando a su próxima víctima. La realización sacudió a todos hasta lo más profundo. Pero incluso con esta nueva y perturbadora pista, los investigadores aún no sabían quién era el atacante. La familia de Brianna exigía justicia. Necesitaban respuestas, pero pasarían más de 10 largos meses antes de que los detectives finalmente obtuvieran su primera pista real.
En el silencio de la espera se gestaba una reflexión más profunda sobre la fragilidad de la seguridad percibida y la fortaleza del espíritu humano frente a la adversidad. La búsqueda de justicia para Brianna no solo simbolizaba una lucha personal, sino también un recordatorio de la importancia de la comunidad y la perseverancia en tiempos de incertidumbre. El destino de un caso que había mantenido en vilo a toda una comunidad cambió drásticamente cuando alguien cercano al asesino decidió romper su silencio. Era el 1 de noviembre del año 2008, casi un año después de la desaparición de Brianna Dennison. Una mujer que acababa de regresar a Nevada desde el estado de Washington, donde su esposo había comenzado un nuevo trabajo esa primavera, reveló algo profundamente inquietante durante una conversación con su mejor amiga. Había encontrado varias prendas de ropa interior femenina escondidas en el camión de su esposo. Su amiga, al escuchar esto, no tardó en hacer la conexión. Los recientes crímenes violentos que habían sacudido a la comunidad y que eran tema de conversación constante, parecían ahora tener un hilo conductor. Sin dudarlo, decidió contactar a las autoridades a través del programa de testigos secretos. El hombre que denunció era James Michael Biela, de 27 años, un exresidente de Sparks, Nevada. A primera vista, el pasado de Biela no parecía fuera de lo común. Había trabajado en varios empleos del sector obrero, reparaciones, instalación de tuberías, e incluso había servido brevemente en el ejército antes de ser dado de baja por uso de drogas. Poseía un cinturón azul en artes marciales y era conocido por su temperamento explosivo y su reputación de perder el control. Sin embargo, lo que hacía la situación aún más escalofriante era que James no solo era un sospechoso, también era esposo y padre. Irónicamente, cuando la policía se dispuso a arrestarlo, James estaba en medio de dejar a su pequeño hijo en el centro infantil Stepping Stone de Reno. Fue acusado de asesinato en primer grado y secuestro, pero cuando fue interrogado negó todo. No cooperó, ni siquiera accedió a proporcionar una muestra de ADN, así que los investigadores tuvieron que ser ingeniosos. Acudieron a la única persona que aún podría ayudarlos, su esposa. Ella accedió a colaborar y proporcionó una muestra de ADN de su hijo. Los resultados fueron inconfundibles. Las pruebas mostraron que un pariente cercano del niño, casi con certeza su padre, había dejado ADN en la escena del secuestro de Brianna. Fue el avance que los detectives habían estado esperando. Pruebas adicionales confirmaron que el ADN de James Biela coincidía no solo con la evidencia encontrada en el cuerpo de Brianna Dennison, sino también con el ADN de otras dos víctimas. Era definitivo. El hombre que había aterrorizado Reno durante meses finalmente había sido capturado. Con esta prueba en mano, los investigadores aseguraron tanto una orden de arresto como una orden de ADN. Y al final, James cayó en su propia trampa, traicionado por la valentía de su esposa y, en cierto modo, por el ADN de su propio hijo. Al profundizar en su pasado, los detectives desenterraron más oscuridad. En el año 2001, Biela había sido arrestado por amenazar al vecino de su amante con un cuchillo, un destello de la misma violencia que más tarde definiría sus crímenes. La policía también rastreó su camioneta azul, la misma que los testigos habían descrito, la que estaba vinculada a los at localizarlo. Este caso se convierte en un recordatorio penetrante de cómo las sombras del pasado pueden proyectarse sobre el presente y de cómo, a veces, la justicia se encuentra en los lugares más inesperados, revelando que en el corazón de la oscuridad, un solo acto de valentía puede iluminar la verdad. Lo que encontraron dentro fue condenatorio. Las pruebas revelaron fibras de la ropa Breeze, la misma que ella había usado la noche en que fue secuestrada. Este descubrimiento se convirtió en el último eslabón que vinculaba a James Biela directamente con el crimen. Cuando fue acusado, hizo exactamente lo que todos esperaban: se declaró no culpable. Se fijó una audiencia y, de ser condenado, James enfrentaba la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte. Su juicio comenzó el 12 de mayo de 2010 y se extendió durante 15 días llenos de tensión. Las pruebas eran abrumadoras.
Los trabajadores, las víctimas pasadas, incluso su propia esposa, todos subieron al estrado. Los fiscales pintaron un cuadro escalofriante. Argumentaron que la noche del 20 de enero James había estado merodeando por mi vecindario, buscando a alguien, a cualquiera, para atacar. Fue entonces cuando la vio. A través de la ventana de la sala del apartamento de Katie, avistó a Breeze, dormida en el sofá, completamente inconsciente del peligro que se cernía sobre ella. La puerta había quedado sin seguro. Se deslizó adentro. Lo que ocurrió a continuación fue la peor pesadilla de cualquier persona. Asaltó a Bree, la secuestró y la llevó a un lugar remoto en su camioneta. Allí, para evitar ser atrapado, acabó con su vida. Pero solo después de violarla de una manera que le arrebató toda dignidad. Bree estaba durmiendo plácidamente cuando todo comenzó. Imaginen ese momento despertando en puro terror sin ninguna posibilidad de defenderse. Es insoportable siquiera pensarlo. En el tribunal, uno de los antiguos jefes de James testificó, recordando cómo su comportamiento cambió después de que el cuerpo de Breeze fue encontrado. Se había vuelto inquieto, agitado, como si algo lo estuviera carcomiendo por dentro. Y luego, escalofriantemente, el jefe recordó a James diciendo que Bree se lo merecía. Esa línea golpeó a todos en la sala del tribunal como un puñetazo, porque la verdad era simple: ella no había hecho nada. No fue imprudente, no estaba provocando a nadie. Solo estaba dormida en la casa de su amiga cuando él decidió arrebatarle todo. ¿Cómo justifica alguien algo así para sí mismo? ¿Qué tipo de gimnasia mental se necesita para mirar lo que hizo y creer que de alguna manera estaba justificado? Aún así, la defensa intentó suavizar su imagen. Afirmaron que James era un hombre moldeado por el trauma, una persona profundamente perturbada con un pasado doloroso. Pero una vida dura no excusa lo que hizo. Podría explicarlo, pero nunca lo justificará. Luego vino el último intento. Sus abogados pidieron al jurado que mostrara indulgencia porque James supuestamente había sido un recluso ejemplar. Un recluso ejemplar. Honestamente, esas dos palabras ni siquiera deberían estar en la misma oración. Al final, James Biela fue declarado culpable de todos los cargos. El veredicto se dictó el 27 de mayo de 2010. Solo 2 meses después, el 30 de julio, fue sentenciado a muerte. Junto con eso, recibió 4 cadenas perpetuas adicionales por los secuestros y agresiones de las 2 mujeres que habían sobrevivido antes del asesinato de Breeze. Este caso, con su trama de horror y desesperación, nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del mal y la fragilidad de la vida humana. Nos hace cuestionarnos cómo la oscuridad puede habitar en el corazón de una persona y cómo el sistema de justicia busca no solo castigar, sino también proteger a los inocentes de aquellos que quebrantan el tejido de la humanidad. En última instancia, nos deja con una verdad inquietante: la justicia puede prevalecer, pero nunca podrá devolver lo que se ha perdido. Aquel día, cada una de esas mujeres se presentó en la corte con valentía, inquebrantables, enfrentándose al hombre que una vez intentó destruirlas. Lo señalaron públicamente y compartieron sus historias, confrontándolo de manera directa. Una de ellas incluso le pidió a James que la mirara a los ojos mientras hablaba. Él no pudo hacerlo. Se negó, pero ella no lo necesitaba. Su fortaleza resonaba más fuerte que cualquier palabra que él pudiera pronunciar. No hablaba solo por ella misma, hablaba por Bree, por la justicia, por todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas por el miedo. Ese día se mantuvo erguida, sin miedo, inquebrantable. Y gracias a ella, a la otra sobreviviente y a la incansable determinación de los investigadores, James Biela nunca volverá a hacer daño a nadie. Tras el hallazgo del cuerpo de Breeze el 23 de febrero de 2008, su comunidad se unió para honrar su vida. En su memorial, amigos, familiares y desconocidos se reunieron, vistiendo de azul, su color favorito. Llevaron flores, cartas, fotos y cintas, un mar de amor y dolor azul por una joven de 19 años que tenía toda una vida por delante. Su madre Bridget y su hermano Brighton
el dolor nunca se desvanece. Ya habían soportado la pérdida de un esposo y padre. Ahora cargan con el dolor de perder también a Bree. Decir que ha sido difícil no se acerca siquiera a describir de nosotros podríamos entender realmente. La historia de Brianna envió ondas de choque a través de la comunidad. Después de su caso, la gente en todo Reno comenzó a tomar su seguridad más en serio, comprando gas pimienta, herramientas de autodefensa, incluso armas. Especialmente cerca de la Universidad de Nevada, el miedo era palpable, pero también lo era la unidad, porque la historia de Brianna Dennison, aunque trágica, recordó a todos lo precioso que es la vida y cómo el coraje de una sola persona puede inspirar un cambio que protege a innumerables otros. ¿Y quién podría culparlos? Un hombre con un historial de violencia había escalado a algo impensable, el asesinato. Quitó la vida a alguien completamente inocente. Bree pensó que estaba a salvo, en la casa de su amiga, rodeada de personas de confianza. Pero esa ilusión de seguridad se hizo añicos de la noche a la mañana. Después de su muerte, toda la comunidad quedó conmocionada. La gente comenzó a mirar por encima de sus hombros. Incluso las puertas cerradas con llave ya no parecían suficientes, porque ¿cómo te proteges de algo así? ¿De la retorcida idea de control de un hombre? Han pasado años desde entonces, y solo puedo esperar que la familia Dennison haya encontrado algún tipo de paz. Según lo que se sabe, el hermano menor de Bree, Brighton, ha crecido y ha formado una familia. Ahora tiene un pequeño de unos 4 años. En cuanto a su madre, Bridget, su historia es un poco más difícil de rastrear. Sin embargo, en el eco de su pérdida persiste una verdad inmutable. El valor y la resiliencia de aquellos que luchan por la justicia nunca se desvanece. Me gusta imaginar que ella sigue avanzando, encontrando fuerzas de alguna manera después de haber perdido tanto. Primero, un esposo, luego una hija. Un dolor tan inmenso que desafía la comprensión humana y que ninguna persona debería tener que soportar. Sin embargo, en medio de esta devastación, su historia nos invita a reflexionar sobre la resiliencia del espíritu humano. Es un relato que nos recuerda las profundidades del amo-pérdida. Encontramos una voz que narra no solo el sufrimiento, sino también la esperanza de que, a pesar de todo, la vida continúa. Y es en esta continuidad donde reside la verdadera fortaleza, una fuerza que desafía al tiempo y a la memoria, iluminando el camino hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades.